Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos y para todas los que van a escuchar esta charla, digamos. Eh, Comienzo presentándome, digamos. Mi nombre es Francisco Chávez, soy doctor en microbiología, licenciado en bioquímica y académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde dirijo el Laboratorio de Microbiología de Sistemas, digamos, un laboratorio que de alguna forma está interesado en dos preguntas que están relacionadas con lo que vamos a hablar hoy día de las pandemias y las infodemias. Estas preguntas son cómo los patógenos nos causan daño, ¿cierto? Y cómo los hospederos, seamos humanos, seamos plantas, seamos animales, nos defendemos del ataque de esos patógenos, digamos. Ahora, durante el desarrollo de la humanidad, sobre todo para las enfermedades infecciosas humanas, generalmente el modelo más utilizado son los modelos murinos o los ratones. Sin embargo, yo en mis investigaciones no utilizo esos modelos, sino modelos mucho más simples, como los que les muestro acá, un nemátodo o un gusano, ¿cierto? Una ameba y un pez que son transparentes y por lo tanto podemos visualizar la interacción de estos patógenos in vivo al interior de estos animales y podemos entonces tratar de contestar estas preguntas más simples, digamos. Eh, Dicho esto, digamos, y terminada esta introducción, digamos, entremos de lleno, digamos, en lo que queremos hablar hoy día, relacionado con las pandemias, digamos, y particularmente esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Eh, lo primero que tenemos que decir es que las pandemias no son solo un fenómeno médico, ¿cierto? Sino que también son un fenómeno medioambiental y un fenómeno social, lo que implica que tienen perspectivas ideológicas, tienen consecuencias económicas y tienen implicaciones políticas. Eh, Esto lo digo porque si no entendemos estos múltiples factores, digamos, que influyen en una pandemia, no vamos entonces a poder solucionar los problemas que tienen, por ende, que ser solucionados de una forma multidisciplinaria. No pueden solamente venir desde el punto de vista de los microbiólogos que conocen al virus o de los médicos que conocen a los pacientes que son enfermados, sino que tienen que incluir, como vamos después, a los veterinarios, porque estamos adquiriendo estas enfermedades de animales de la naturaleza. Tiene que incluir también todos los aspectos medioambientales, sociales, que tienen implicancias, digamos, en el desarrollo de las pandemias. Digamos. Y fíjense que en este dibujo animado, es decir, en este dibujo, de hecho, por un gran amigo, Allen Lausanne, con el quien hemos colaborado y como vamos a ver al final, hemos hecho algunas labores de difusión. Eh, este coronavirus tenemos que entenderlo solo como la punta del iceberg, digamos. Eh, la punta del iceberg de un problema mucho más complejo, digamos, que tiene que ver y guarda relación con el cambio climático, como vamos a ver a continuación. Entonces, si no tapamos el problema desde sus causas reales, difícilmente vamos a poder solucionar estos problemas y vamos a tener problemas nuevamente a futuro. Siempre me gusta comenzar con muchas charlas relacionadas con esto de las enfermedades infecciosas, con esta bella frase de Lynn Margulis, una gran bióloga, digamos, de de las grandes próceres de la evolución, donde ella afirmaba que la vida en la Tierra es un fenómeno autopoyético y fotosintético de escala planetaria. Fíjense que haciendo unos grandes guiños, digamos, a nuestro gran Humberto Maturana, colega del Departamento de Biología de nuestra Facultad de Ciencias, que junto a Francisco Varela decían que todos los organismos, digamos, incluso las células, son autopoyéticas, es decir, son capaces de sus propios componentes producir todo lo necesario, digamos, para su propia reproducción. Bueno, lo que dice Lynn Margulis, en otras palabras, es que esa autopoiesis no es solamente a nivel celular o a nivel organística, sino es incluso a escala planetaria. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que la vida en el planeta Tierra, incluida los microorganismos, incluido entonces toda la vida que está en el planeta, contribuimos a que mantener, digamos, el oxígeno que podemos respirar, la salinidad en los océanos. Entonces, entender que si no cuidamos la vida en el planeta, vamos afectando la propia vida humana, digamos, que convivimos en la misma, digamos. Dicho esto, fíjense algunos números que son interesantes, digamos, que ilustran entonces de alguna forma la importancia que tienen los microorganismos
en la salud que estamos hablando de este planeta, en este planeta autopoyético que decía Lynn Margulis. Fíjense que en todo el universo creemos que tenemos aproximadamente 10 a la 21 estrellas, y sin embargo tenemos 10 a la 31 microorganismos y células microbianas en nuestra Tierra, digamos. Fíjense que en nuestras células humanas tenemos aproximadamente 10 a la 14 células humanas y tenemos entre la misma cantidad o 10 veces células microbianas en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que entender que no es que seamos una contaminación, sino que convivimos con millones de microorganismos que tienen una función que no son importantes, digamos, no solo para la salud nuestra, sino para la salud de todos los animales y todas las plantas y toda la vida en el planeta, digamos. Fíjense las cifras que dicen que tenemos 10 a la 10 microorganismos en un gramo de suelo, tenemos 10 a las 6 células microbianas en un mililitro en los océanos, digamos, entendiendo que, por supuesto, mucha de la actividad fotosintética, por ejemplo, esa que habla Malin Margulis, se realiza precisamente en los océanos, digamos, con cianobacterias. Y fíjense también algo que es trascendental en este momento, digamos, y que tenemos que entender, que existen millones de partículas virales en la Tierra, en los océanos, en nuestros cuerpos también y en los animales. Partículas virales que no es que sean gérmenes que nos causan enfermedades, por el contrario, son, al igual que muchos de los microorganismos que tenemos, beneficiosos, digamos. Por lo tanto, tenemos que entender que los microorganismos y las bacterias no solamente son esos gérmenes que nos causan enfermedades, sino que también son parte de este planeta autopoyético, digamos, que decía Lynn Margulis, digamos. Ahora, lo que sí estamos diciendo los científicos hace mucho tiempo es que el cambio climático está exacerbando precisamente el impacto que tienen estos microorganismos patógenos, no solamente en la salud humana, digamos, sino que como vemos acá en esta diapositiva, en la vida de los corales, por ejemplo, en el fondo de los océanos, eh, en, las, en, en los cultivos, en los cultivares que estamos eh, produciendo, digamos, para el consumo humano, digamos, eh, también en la aparición de microorganismos que son resistentes a múltiples antibióticos y lo que vemos a la izquierda, que es un poco lo que nos trae a colación hoy día, estas enfermedades infecciosas que de alguna forma son, disculpe, transmitidas, digamos, por vectores, digamos, vectores que pueden ser, como vemos acá, desde un mosquito hasta un murciélago o u otros vectores, digamos, que vamos a ver que son los que de alguna forma están responsables de las últimas enfermedades infecciosas que hemos adquirido en la humanidad, todas ellas por zoonosis, digamos. Entonces, fíjense cómo tanto SARS como influenza, como ébola, como el virus Nipah, como Hendra, como incluso el virus Hanta en Chile, o incluso podemos añadir aquí el virus de la inmunodeficiencia humana que la adquirimos a partir de los monos, digamos. Es decir, todas estas enfermedades infecciosas de las últimas generaciones, digamos, las hemos adquirido a partir de de los animales de la vida libre, y no solamente de los animales de la vida libre, sino que también de los animales que criamos para la producción animal, digamos, como es el caso de los cerdos y como es el caso de las aves, digamos. Entonces, si no entendemos que las enfermedades, primero, como se muestra acá, surgen en cualquier lugar del mundo, no tiene que surgir solamente en Asia o en el Medio Oriente, pueden surgir en África, pueden surgir en América, pueden surgir en América del Sur, pueden surgir en Chile. Entonces, entender que las enfermedades infecciosas o muchas de las enfermedades infecciosas que estamos adquiriendo últimamente, las estamos adquiriendo a partir de los animales de vida libre, eso nos tiene que llamar la alerta, digamos, de que realmente tenemos que cuidar este planeta, porque en la vida que afectemos, la vida libre, vamos a estar afectando también las enfermedades infecciosas que padecemos. Fíjense que en este gráfico ilustramos entonces las causas de muerte por edad y sexo en los últimos 100 años, digamos, de la historia de la humanidad. Y fíjense algo muy notable, y es que tanto hombres como mujeres, hasta los años 45, hasta los años 50, moríamos de enfermedades infecciosas, como se muestra en los cuadros verdes, digamos. Sin embargo, a partir de los años 60, comenzamos a morir de otras causas. Comenzamos a morir de infección, de cáncer, de condiciones cardíacas, o incluso las personas jóvenes mueren con mucho más frecuencia de accidentes automovilísticos, digamos. Sin embargo, ya no morimos de enfermedades infecciosas. Eso, de alguna forma, yo creo que nos relajó como humanidad y de alguna forma
ya comienzan a aparecer algunos colores verdes en el mapa. Lo que quiere decir es que hace un tiempo los científicos estamos alertando de que las dos grandes causas que logramos que en la humanidad no muriera de enfermedades infecciosas, que son las vacunas y los antibióticos, digamos, estamos teniendo problemas con ellos. Primero con los antibióticos porque estamos creando bacterias que son resistentes a los antibióticos y por lo tanto vamos a dejar de tener estas armas que nos permiten combatir estos microorganismos, digamos. Pero también estamos teniendo estas pandemias que estamos adquiriendo por zoonosis, digamos, de diferentes fuentes naturales, digamos, y de los animales que criamos para consumo humano, digamos, que también entonces están impactando en la salud humana y en enfermedades que de alguna forma no tenemos vacuna contra ellas, digamos. Entonces, esto de alguna forma resalta la importancia, digamos, y yo creo que el coronavirus este que estamos viviendo es un ejemplo de ello, de lo difícil que es convivir con enfermedades infecciosas que no tienen una vacuna. Entonces, este relajo que hemos tenido como humanidad, porque teníamos las vacunas y teníamos los antibióticos que nos protegían de las cosas que moríamos antes, los científicos estamos diciendo que, ojo, porque quizás en un futuro podamos volver a morir de enfermedades infecciosas, algo que teníamos completamente erradicado, digamos, porque no podemos dejar de usar vacunas y tenemos que estar atentos entonces al problema que está surgiendo con la resistencia a los antibióticos. Entonces, antes de entrar en detalles del coronavirus y cualquier cosa, yo creo que es importante que quede claro un concepto que es esencial y que, aunque sea sencillo, es difícil explicar, digamos. ¿Qué es un patógeno? Es decir, fíjense que aquí yo cuando en mis clases, digamos, ilustro esto, pongo este ejemplo de Saccharomyces cerevisiae, porque Saccharomyces cerevisiae es una levadura que todos sabemos es esencial, digamos, para la producción de los panes, digamos, y para la producción de las levaduras, digamos, que son capaces de producir eh, la cerveza. Sin embargo, como vemos acá a la derecha, tenemos el caso de una Saccharomyces cerevisiae que en un paciente que tiene una inmunodeficiencia le pudo causar una neumonía. Entonces, ¿cómo podemos explicar dónde la ponemos acá Saccharomyces cerevisiae? ¿Es un microorganismo bueno o es un microorganismo patógeno? Un microorganismo que es capaz de causar un daño. Bueno, lo que tenemos que entender entonces es que las enfermedades, y eso es por esta pregunta, digamos, ¿por qué todos nos enfermamos ante la presencia de un patógeno? Bueno, porque tenemos que entender que las enfermedades son producto de una interacción entre un microorganismo que tiene el potencial para causar un daño, y eso es lo que se entiende por un patógeno, digamos, y un hospedero, ya sean humanos, animales o plantas, digamos, eh, para los que de alguna forma hay una defensa para el ataque contra esos microorganismos. Por lo tanto, la patogénesis microbiana no puede asociarse ni a un patógeno ni a un microorganismo en particular, sino que a esa interacción que ocurre entre ellos, digamos. Entonces, entender que entonces el resultado patológico de esta interacción es determinada por la cantidad de daño que puede recibir este hospedero. Y que entonces el daño no es solamente causado, y esto es muy importante, por este microorganismo que tiene factores de virulencia, que pueden ser toxinas, ¿cierto? Que pueden ser otro tipo de biomoléculas que son capaces de causar un daño en el hospedero, sino que también la respuesta del hospedero hacia esa infección puede causar un daño en ese hospedero. Entonces, es por eso que no todas las personas que adquieren un microorganismo, por ejemplo, en este caso el coronavirus, no todos son capaces de desarrollar, por ejemplo, algunas personas son asintomáticas, otras personas sencillamente desarrollan síntomas leves de la enfermedad, otras personas son capaces entonces de tener un síndrome agudo respiratorio, como vamos a observar después, y a otras personas puede causarle la muerte. ¿Por qué? Porque es una interacción, es decir, entre un microorganismo que tiene el potencial de causar un daño y un hospedero que tiene una defensa que de alguna forma tiene algo que decir ante esta respuesta. Entonces, fíjense cómo en este gráfico se observa precisamente lo que pasa con este coronavirus. Y es que la muerte, como resultado de esta interacción, no solamente ocurre cuando el microorganismo o cuando el hospedero tiene una inmunidad débil, sino que también cuando hay una sobrereacción de este sistema inmunológico.
Entonces, es importante esto saberlo porque esto explicaría por qué personas que tienen un sistema inmunológico normal pueden entonces también responder con un sobreexceso de citoquinas, por ejemplo, y ese sobreexceso de su respuesta inmunológica puede también causar un daño, entonces, en el hospedero. Entonces, fíjense que en la historia de la humanidad hemos tenido, no es primera vez que tenemos una pandemia, hemos tenido numerosas pandemias en la historia de la humanidad, desde la plaga antoniana, la plaga justiniana, digamos, en los arbores digamos, de principios de los, de los años 160, digamos, y después diferentes plagas, digamos, que realmente se pueden observar mucho mejor, digamos, en esta otra diapositiva, donde se muestran entonces las mayores causas de muerte y las plagas mayores, digamos, que nos han afectado en la humanidad, digamos. Fíjense que, por supuesto, la primera es la peste negra, digamos, o la plaga bubónica, que fue causada por la bacteria Yersinia pestis, digamos, y tanto la varicela, ¿cierto?, como la gripe española, digamos, que en 1918, digamos, y 1919 causó la muerte de más de 50 millones de personas y muchos de ellos, digamos, se cree, digamos, que murieron muchísimos, por ejemplo, eh, 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 americanos nativos, digamos, se cree que murieron muchísimos producto de esta gripe española, digamos. Y fíjense ya acá, como estamos viendo, que COVID-19 actualizado al 8 de junio, digamos, del 2020, ya tenemos más de 409.000 personas, digamos, que han muerto producto de esta pandemia, digamos. Así que ya el COVID, a pesar de que todavía está en evolución, ¿cierto? Ya es top 15, digamos, entre todas las pandemias que nos han afectado en la humanidad. Entonces, entremos de lleno, digamos, en un poco en la familia de los coronavirus, digamos. Fíjense que la familia de los coronavirus era una familia de virus realmente que no había sido muy estudiada, digamos, o que no había evidencias de que causasen tantos problemas a los humanos, digamos. De hecho, los coronavirus estacionales que teníamos anteriormente, antes de los que causaban estos síndromes respiratorios agudos, eran coronavirus estacionales que causaban enfermedades respiratorias intestinales, tanto en animales como en humanos, digamos. Generalmente los coronavirus tienen un genoma de RNA positivo y con un promedio de 30.000 pares de base. Tienen envolturas esféricas con partículas que tienen un diámetro entre 100 y 160 nanómetros, digamos, y hasta como vamos a ver ahora la aparición de estos síndromes, de estos virus que causaban este síndrome respiratorio agudo, no tuvimos enfermedades, digamos, graves que eran causadas por estos coronavirus. Entonces, aquí fíjense que vemos entonces estos dos primeros coronavirus, tanto en Guangdong, en China, en el año 2002, como en Arabia Saudita en el año 2012, que fueron los primeros reportes, ¿cierto?, de coronavirus que de alguna forma entonces ya causaban un síndrome respiratorio agudo diferente, digamos, a ya estas gripes estacionales, digamos, o estas infecciones diarreicas estacionales que causaban los coronavirus anteriores. Estas fue entonces las primeras alarmas, ¿cierto?, que a pesar de que solamente ocurrieron en Asia y en algunos lugares en Medio Oriente y poco en Europa, realmente se expandieron muy poco dentro de Europa y muy poco dentro de América, digamos, o nada dentro de América, y por lo tanto no conocíamos, digamos, de mucho de estos coronavirus hasta que tuvimos esta nueva pandemia, digamos. Fíjense que todos estos coronavirus tienen algo en común, ¿cierto? Y es que todos tienen un origen natural. De hecho, hasta que no descubrimos, hasta que no se descubrió en el año 2005, digamos, que la fuente natural de muchos de estos coronavirus eran los murciélagos, digamos, y en algunos casos, con dos excepciones, digamos, que son los ratones. Fíjense que estos coronavirus no solamente tienen su vector natural, digamos, es un murciélago, sino que en algunos casos tienen estos intermediarios hospederos que pueden ser, como el caso de MERS, un camello, ¿cierto? Y en el caso de la civeta, digamos, este mamífero, ¿cierto? En el caso del SARS, digamos. Vamos a ver después entonces cuáles son los orígenes, digamos, de este nuevo coronavirus. Y entonces fue así que en diciembre de 2019, ¿cierto? Tuvimos esta nueva explosión, ¿cierto? Con estos nuevos coronavirus que eh, eh, estos dos artículos que fueron publicados el 12 de marzo, digamos, del 2020, donde daban cuenta de que
en Wuhan, en China, habían aparecido entonces unos nuevos coronavirus que probablemente su origen era de murciélagos. Eh, es así entonces cuando luego en marzo, digamos, la Organización Mundial de la Salud declara, digamos, que el SARS-CoV-2, que es el virus, ¿cierto?, que causa, digamos, la enfermedad COVID-19, la declara una pandemia, digamos. Aquí vemos esta representación preciosa, digamos, donde podemos observar algunas de las características esenciales que tiene este virus, ¿cierto? Como estas proteínas espigas, que se llaman spike en inglés, digamos, que son de alguna forma las que dan esta forma de corona, y son proteínas que son esenciales porque son las proteínas precisamente que reconocen el receptor en los epitelios humanos, ya sea en las fosas nasales o en los epitelios, y que le permite entonces entrar para poder reproducirse como requieren todos los virus. Recuerden siempre que los virus requieren para su reproducción de una célula hospedera, porque no son capaces de replicarse por sí solos, digamos. Entonces, fíjense acá también cómo se representa el RNA viral y algunas de las proteínas virales, digamos, que de alguna forma son esenciales para la replicación del virus en su interior. Entonces, una representación esquemática precisamente basada, digamos, en muchas de las estructuras que han podido dilucidarse, digamos, con este virus. Tenemos que entender entonces algo muy importante, digamos. Que fíjense que a pesar de que este virus apareció en diciembre del 2019, o al menos eso es lo que creemos, digamos, eh, 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 ya tenemos muchísimas informaciones, tenemos candidatos vacunales, como vamos a ver después, tenemos la estructura de muchas de las proteínas virales que de alguna forma han permitido conocer cuáles son los mecanismos, digamos, que utiliza este virus para causar infecciones en las células y también entonces cómo podemos diseñar diferentes inhibidores que nos permitan tener tratamientos antivirales o vacunas para protegernos contra esta enfermedad, digamos. Entonces, de forma general, alguna cronología de eventos, digamos, de sucesos que sabemos hasta ahora de cómo ocurre esta infección por SARS-CoV-2. Bueno, una de las cosas que sabemos al parecer que es esencial es que este virus entra al parecer fundamentalmente por las fosas nasales, digamos, y es capaz entonces de reconocer un tipo celular específico y en ese tipo celular causar, digamos, una infección y como podemos ver entonces existen dos destinos, digamos. Uno que esta primera línea del sistema inmune, que es el que está representado a la derecha, digamos, en una persona que tenga una salud y una inmunidad que le permita responder, digamos, bueno, entonces esta primera línea compuesta por monocitos, por macrófagos, es capaz de, digamos, eliminar, digamos, la carga viral y rescindir, digamos, y presentarle entonces a las células de esta segunda línea, digamos, o este sistema adaptativo, digamos, les permite entonces limpiar el virus. Sin embargo, como podemos ver a la izquierda, un desbalance, digamos, de este ataque inmunológico puede causar entonces lo que se llama una tormenta de citoquinas, digamos, y entonces es ese ataque y esa tormenta de citoquinas, digamos, la que causa entonces un daño en el epitelio alveolar y entonces es lo que define este síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿cierto? Que ocurre a nivel de los pulmones, digamos, a nivel alveolar. Entonces, en principio, la infección comienza, digamos, por las infecciones nasales, digamos, ahí en muchos pacientes termina, digamos, solamente con una gripe o con una infección que no pasa, digamos, a mayores, sin embargo, en algunos pacientes claramente filtra hacia los alvéolos pulmonares y entonces ocurre este proceso, digamos, inflamatorio, digamos, y entonces la acción de nuestro sistema inmunológico es el que causa el daño, digamos, que por ejemplo, ustedes pueden apreciar en estas tomografías axiales, digamos, donde se pueden observar en estas resonancias, cómo se puede observar un paciente, digamos, que está afectado por COVID severamente, digamos, de otro que sencillamente tiene un paso no severo, digamos, por esta enfermedad. Entonces, ¿cómo hoy día diagnosticamos esta enfermedad? Bueno, tenemos esencialmente dos tipos de pruebas, digamos, las llamadas pruebas moleculares o el famoso PCR de la reacción en cadena de polimerasa, en la cual entonces se hace una extracción nasofaringia, porque precisamente hemos visto que este es el sitio inicial, digamos, de colonización que tiene el virus, digamos, para colonizar nuestro cuerpo, de forma tal que uno lo primero que hace es colectar entonces el virus, digamos, en nuestros conductos nasales, y entonces se hace una extracción de este genoma viral, que es un RNA, y después entonces con un ensayo que se llama
PCR lo que hacemos es detectar específicamente el genoma viral de este virus y no de cualquier otro virus respiratorio o cualquier otro coronavirus que de los que teníamos anteriormente. Por eso es que podemos asegurar que, por supuesto, es un virus nuevo y que entonces, como resultado de este test, podemos saber si una persona tiene positivo o no a la presencia de este virus. Hay que recalcar, digamos, que si bien este es lo que los científicos llamamos el gold standard o el estándar oro, digamos, del diagnóstico, digamos, de esta enfermedad, también tenemos que hacer énfasis en que, por ejemplo, menos de 3.000 partículas virales no son capaces de ser detectadas por esta metodología. Por lo tanto, es importante la fuente por la cual se analiza, digamos, esta enfermedad y también las medidas que se toman para los pacientes que son PCR negativos, porque no siempre una persona que es PCR negativo es indicativo de que no tiene ninguna carga viral, porque puede tener una carga viral menor a la que es estimada por esta metodología y por lo tanto entonces también pudiera tener la capacidad de infectar a pesar de que tenga esta carga viral. Es por eso que las cuarentenas generalmente se extienden 14 días, ¿cierto? Y no menos días para evitar estos posibles contagios en personas que tengan resultados negativos de este PCR. Y la segunda forma entonces que podemos diagnosticar ya no es, fíjense que la primera es un diagnóstico de alguna forma de la huella dactilar, ¿cierto? De esta huella genómica que tiene el virus, y en esta otra es un poco la huella que deja el virus en nosotros, ¿cierto? Es decir, es cuantificar de alguna forma cuál es la respuesta inmunológica que tuvimos las personas hacia ese virus, lo que hacemos entonces con estos diagnósticos serológicos o diagnósticos de anticuerpos, que lo que hacemos es entonces tomar una muestra de sangre de un paciente y ver entonces la calidad de los anticuerpos y el tipo de anticuerpos si son capaces de reconocer antígenos, digamos, propios de este virus eh, eh, para entonces tener este diagnóstico. Entonces tenemos los diagnósticos serológicos, ¿cierto? Y los diagnósticos moleculares que podemos entonces utilizar para el diagnóstico de este virus. Ahora, ¿cuál es el origen, cómo es la transmisión y los vectores, digamos, que utiliza este nuevo coronavirus? Bueno, primero podemos compararlo, digamos, de forma general con otros virus respiratorios, sobre todo con sus primos hermanos, que son SARS y MERS, estos virus que habíamos dicho que habían aparecido en China en el año 2002 y en Sudeste Asiático, es decir, y en Medio Oriente, digamos, en el caso de MERS. Fíjense que, bueno, aunque todavía los datos, por supuesto, tenemos que seguir incrementándolo, ¿cierto? Es una enfermedad que todavía no sabemos el total de muerte, digamos. Sí sabemos que la influenza, por ejemplo, afectó a muchísimas personas, sin embargo, tiene una letalidad muy baja, digamos, menos del 0,1%, digamos. Sin embargo, como podemos ver en el caso de COVID-19, la letalidad y la tasa de hospitalización es muy alta. Sin embargo, la letalidad, si bien no es 10 veces mayor que la de la influenza, es menor a la de sus primos hermanos en el caso de SARS y MERS. Fíjense que en el caso incluso de MERS, el 35% de los pacientes que tenían esta infección morían, digamos. Eh, es por eso que quizás incluso estas enfermedades, tanto SARS como MERS, no se expandieron por todo el mundo, digamos, porque tenían una letalidad muy alta, digamos. Lo que quiere decir que los virus que son muy letales generalmente no se expanden mucho, digamos, porque los pacientes no son capaces de pasar mucho más allá del sistema de salud pública. Ahora, una pregunta que siempre es muy recurrente, ¿cierto? Es cuál es el origen de este virus. Porque hay muchas noticias, y vamos a ver después un poco al final de la infodemia, digamos, que dice que, bueno, este virus es fabricado. Bueno, los científicos tenemos que basarnos en las evidencias científicas, digamos. Y una de las evidencias que podemos hacer es precisamente secuenciar el genoma de estos virus y de todos los virus, coronavirus que tenemos, digamos. Y gracias a eso podemos de alguna forma reconstruir cuál es el origen que pudiera tener este virus. Bueno, hasta lo que sabemos hoy es que si bien este virus es originario de China, no fue fabricado por China, fue fabricado por la naturaleza. ¿Y cuál es su fabricante? Bueno, al igual que los coronavirus anteriores, su origen es un murciélago, o muy probablemente es un murciélago, el virus que más se parece, en un 97% idéntico, digamos, es un virus de murciélago. Sin embargo, similar como tenían sus primos hermanos, tanto SARS como MERS, que tenían en un caso un dromedario y en otro caso una civeta como hospederos intermediarios. Al parecer, en el caso de SARS-CoV-2, es este pangolín, ¿cierto? Este animal, el que posiblemente sea el intermediario. ¿Por qué? Porque algunas de las mutaciones que tiene este pangolín fueron requeridas esencialmente, digamos, para que el SARS-CoV-2 pudiera entonces tener los cambios que tiene en su proteína esta de la corona, que le permite entonces un reconocimiento específico de su receptor. Entonces, lo más probable es que este origen
de este virus sea de murciélago, digamos, y que su hospedero intermediario sea entonces un pangolín, digamos. Entonces, otra de las preguntas que podemos contestar, ¿pueden contagiarse o contagiar las mascotas? Bueno, esto es algo que no es nuevo en la humanidad, digamos, vamos a ver incluso cuando la pandemia que tuvimos influenza, ya incluso algunos animales tomaban sus rescaudos, ¿cierto? Sin embargo, lo que podemos decir hasta hoy es que si bien algunas mascotas, tanto perros como gatos, como hurones, son susceptibles a ser infectados, digamos, por este coronavirus, lo que sabemos es que sus receptores no son muy eficientes y por lo tanto estos animales no pueden ser vectores transmisores de esta enfermedad. Entonces, si bien pueden incluso manifestar algunos síntomas o incluso transmitir la enfermedad, hay algunos experimentos muy interesantes en hurones, digamos, porque precisamente tienen esta capacidad de estornudar que tenemos los humanos, digamos, incluso son capaces de transmitir, hay experimentos en que se ha demostrado, digamos, que estos hurones son capaces de transmitir el virus, digamos, a otros que mediante aerosoles. Sin embargo, lo que sí nos ha demostrado ahora, y no hay ninguna evidencia, es que estos animales sufran alguna enfermedad y que sean capaces entonces de ser vectores que transmiten las enfermedades o este coronavirus a las personas, digamos. Entonces, para finalizar, de alguna forma, vamos a hablar entonces de cuál es el impacto que ha tenido esto y qué tratamientos y prevenciones podemos saber. Bueno, lo primero que tenemos que hacer énfasis nuevamente, digamos, es decir que esto es un virus nuevo. Por lo tanto, como es un virus nuevo, no tenemos ningún tratamiento ni curativo ni paliativo para esta enfermedad, digamos. Si no tenemos ningún tratamiento antiviral que nos permita lidiar con el virus en este momento, ni ningún tratamiento, digamos, vacunal que nos proteja, digamos, a futuro de futuras infecciones. Sin embargo, hay muchísimos esfuerzos, digamos, que podemos utilizar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que la primera prevención que tenemos que tener cuidado es, por supuesto, el distanciamiento social y el lavado de manos, digamos, y el uso de alcohol gel para evitar las infecciones. ¿Ya? Ahora, dicho esto, hay cosas que sabemos hoy día que son muy importantes, digamos, y que ya incluso se ha demostrado con evidencia científica, digamos. Y uno de ellos es, por supuesto, el uso de las mascarillas. Es decir, está mucho que demostrado que si bien este virus no se transmite o su vía principal de transmisión no es aérea, mediante aerosoles, sí puede transmitirse en esos casos, digamos, en lugares cerrados, de forma tal que los llamados contactos estrechos, que son personas que tienen un contacto de menos de 1 metro o incluso con distancia social, pero en un ambiente cerrado durante mucho tiempo, digamos, de alguna forma el uso de mascarillas reduce notablemente, digamos, la transmisión, digamos, de esta enfermedad, digamos. Y en cuanto a las vacunas, bueno, ¿qué candidatos vacunales tenemos? Créanme que existen más de 250 candidatos vacunales y de alguna forma alguno de ellos va, yo creo que como nunca en la humanidad están trabajando muchísimas personas para lograr que tengamos una vacuna contra este virus, digamos. ¿Qué tipos de posibles vacunas hay? Existen muchísimas, digamos. Yo le presento acá este caso de los virus vaccinia y los vectores virales, que, por ejemplo, este que está a la derecha, este en verde, digamos, es precisamente uno de los vectores, una de las aproximaciones con adenovirus, que son estos virus que causan una gripe común, digamos, que de alguna forma son modificados para producir esta proteína Spike, cierto que es producida por este coronavirus, de forma tal que este coronavirus se dirige, al igual que el adenovirus, digamos, a las células que, los epitelios, digamos, que son necesarios, digamos, y de alguna forma son presentados estos antígenos al sistema inmunológico y permite entonces la creación de una vacuna. Entonces, otros candidatos vacunales son vacunas basadas en ácidos nucleicos, ¿cierto? Y las clásicas vacunas que, por supuesto, utilizan, digamos, como es, por ejemplo, el caso de la vacuna de la hepatitis B, el antígeno de superficie, esta proteína que hemos visto que es la proteína Spike, se produce entonces mediante una tecnología de DNA recombinante que entonces permite producir a gran escala esta proteína y entonces ya sea esa o la formación de partículas tipo virales con estas proteínas, se pueden también usar o se están utilizando también como candidatos vacunales. Hasta ahora, uno de los mejores resultados fue publicado recientemente, digamos, a finales del mes de mayo, con una de las vacunas que está hecha por una empresa china, digamos. Digo esto porque incluso China ha hecho declaraciones en el caso de que tenga una vacuna
no va a tener propiedad intelectual, por lo tanto la va a donar a la humanidad, digamos, por lo tanto sería importante que ojalá que la primera vacuna sea china, porque así vamos a poder tener o disponer, digamos, en todo el mundo de licencias para poder producir esta vacuna, digamos, en el caso de que realmente se demuestre primero su eficacia, es decir, primero su inocuidad y segundo su eficacia, digamos. Bueno, en este artículo, precisamente este es el primer estudio clínico en humanos donde demuestran que de alguna forma los pacientes que recibieron este adenovirus con la proteína del coronavirus no solo tuvieron anticuerpos neutralizantes de tipo IgG, sino que también los pacientes tenían células de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma esta inmunidad puede durar un tiempo, que aún no sabemos cuánto, digamos, pero sí ocurre inmunidad de memoria en esta vacuna. Claramente ahora se tiene que probar en fase 2-3, digamos, para poder escalar, digamos, esto en más personas y ojalá que entonces que en los próximos años podamos tener vacunas. Otras terapias que se están utilizando, por ejemplo, son las terapias de plasma convaleciente. En este caso, es importante que es una persona que haya sufrido, ¿cierto?, una infección por este coronavirus y de alguna forma sus anticuerpos, digamos, puede, mediante una donación de sangre, extraerse el plasma, que es esta parte líquida, ¿cierto?, que tiene el componente sanguíneo, y entonces ese plasma puede estar rico, digamos, en estos anticuerpos que debe haber levantado este paciente contra este coronavirus, y esta terapia, por ejemplo, se está utilizando tanto en Estados Unidos como acá en Chile para pacientes críticos, digamos, que están padeciendo esta enfermedad. Digamos. Otro trabajo interesante es, por ejemplo, cuánto dura este coronavirus en las superficies, digamos. Y en este trabajo, por ejemplo, demuestran que dura algunos pocos tiempos, unas pocas horas en los aerosoles, y sin embargo, en los plásticos, en el acero, puede durar incluso muchos días. Y sin embargo, en uno de los experimentos más relevantes, digamos, para el caso de Chile, podemos observar que una de las superficies en que más mal le va a este coronavirus, como podemos observar acá, es el cobre. El cobre. De forma tal que entonces el cobre entonces vuelve a salir, digamos, como nuevo antimicrobiano, así que no dudemos que entonces los jeques grandes eh, 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 personas árabes estos dejen de hacer estos baños de oro y cambien a estos baños de cobre, que claramente es una superficie que va a evitar mucho mejor las enfermedades. Así que un aviso para Codelco, digamos, para que empiecen a hacer picaportes y toda esta superficie, ¿cierto? Que incluso tenemos en el aeropuerto, como podemos observar acá, las personas que han podido tener la posibilidad de viajar, digamos, que han regresado, conocen estas superficies antimicrobianas que están en Policía Internacional, que evitan de alguna forma el contacto o la infección, ya sea por bacterias o en este caso también por virus, digamos, que, que afectan, digamos, que esta superficie. Digamos. Entonces, fíjense que con esto estamos terminando y quiero hacer énfasis en esta otra parte, digamos, que yo le decía del impacto global que ha tenido, digamos, este coronavirus. Fíjense, estas son imágenes que yo creo que jamás íbamos a pensar ver, digamos, arriba está Wuhan, esta es una imagen de la Meca completamente vacía, digamos, durante celebraciones, digamos, de la religión musulmana, digamos. Aquí podemos ver Venecia completamente vacía, digamos, o ciudades como Nueva York, digamos, completamente paralizadas, digamos. Son imágenes que realmente han quedado en la retina, digamos. Incluso trabajos de la NASA han demostrado que lo que no no lograron los políticos, digamos, ponerse de acuerdo para bajar las emisiones del cambio climático, bueno, este virus ha logrado desplomar completamente, digamos, las emisiones se creen que han bajado cerca de un 20% en el planeta, digamos, algo que no hubiéramos podido lograr ni en 20 años, digamos. Y entonces quiero dejar al final una reflexión sobre el tema de la infodemia o esta pandemia, digamos, de noticias falsas, digamos. Eh, Fíjense que uno ha visto todo tipo de noticias, ¿cierto? De que el virus fue fabricado en China, de que el virus incluso fue fabricado por los estadounidenses y fueron transportados durante los juegos militares, digamos, que ocurrieron en Wuhan, o que si el 5G, o que si la famosa sopa del murciélago, digamos. Eh, yo hago un llamado realmente a que nos informemos y que usemos fuentes de información fidedignas. Ya tendremos tiempo los científicos de, en algunos casos muy ridículos como estos, digamos, desechar todas estas teorías. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida que no entendamos realmente, como dije yo al inicio, las verdaderas causas de esta enfermedad, digamos, no vamos a saber entonces combatir y vamos a tener entonces a futuro nuevos virus. Por ejemplo, la famosa sopa de murciélago. Entender que los murciélagos también tienen fecas, digamos, y esas fecas son capaces de transmitir millones. Es decir, no hace falta comerse una sopa de murciélago para adquirir un coronavirus de murciélago. Entonces,
tenemos que ser más responsables con las noticias que no solamente creemos, sino que también de alguna forma divulgamos en nuestras redes sociales, digamos. Y es por eso que con la ayuda de Allen Lauzán, un gran amigo, digamos, hemos creado esta especie de iglesia microbiana, digamos, este teísmo o microteísmo, digamos, que de alguna forma explica que si Dios existiera, seguramente es microbiano, porque claramente fueron los microorganismos los que formaron la vida en la Tierra tal y como la creemos ahora. Fueron los que durante millones de años y mediante la fotosíntesis cambiaron la atmósfera irrespirable que teníamos en una atmósfera rica en oxígeno que dio la explosión a la vida tal y como la entendemos ahora, digamos. Los microorganismos están en todas partes, digamos, y durante, por ejemplo, en este ejercicio que hacemos con los microbios, o el Evangelio según Lucas, aquí como lo ilustramos con mi amigo Olen Lauzán, que si reducimos el origen de la vida a 365 días del año, bueno, los 6 primeros meses fueran completamente microbianos, incluso los 8 primeros meses, los 6 primeros meses fueran completamente bacterianos, los 8 primeros meses fueran completamente microbianos, los primeros peces aparecían en el Silúrico, ¿cierto?, a finales de octubre, los primeros mamíferos a finales de noviembre, y los humanos y los homínidos apareceríamos literalmente el último día del año y particularmente los humanos el último minuto. Entonces, es muy pretencioso, muy antropocéntrico, siento pensar que podemos ignorar la vida microbiana que ha estado presente los 365 días del año. Entonces, con esto queremos decir que los microorganismos son esenciales para la vida de este planeta, digamos. Y si bien tenemos microorganismos malos que son capaces de causarnos enfermedades, digamos, muchos son más los microorganismos buenos que son esenciales, digamos, para la vida de este planeta autopoyético, como decía Lynn Margulis, digamos. Así que muchas gracias y les reitero, digamos, mi llamado a que estén tranquilos en la casa, digamos, estén, ojalá, digamos, con distanciamiento social y con todas las medidas sanitarias, porque estamos pasando por un momento muy difícil en Chile y tenemos que entonces liderar, digamos, la batalla contra este coronavirus.